Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al primer webinar con MJ para nosotros solitos, por Dios. Sí, este es el estreno. Nos estrenamos con MJ. Además, con uno de los temas que yo he visto, bueno, y todos habréis visto, de los que más escribe y de los que más estudios hace y que sacan unos datos increíbles. La verdad es que el último estudio que has hecho, MJ, está súper bien. Aún fue hace 15 días, ¿no? Sí, Aproximadamente. hace poquito, sí. Lo que pasa es que llevo recopilando migraciones ya muchos años y bueno, ahora también es verdad que con la IA me ha posibilitado maquetar mejor todo y hacerlo todo mejor. Entonces también eso, me lo ha puesto un poquito más fácil. Aunque los datos son un montón, ¿eh? Eso hay que mirárselo. Sí, yo creo que independientemente de que la IA eche un cable, que siempre echa un cable sobre todo en aquellas tareas en las que no somos expertos ni expertas, Sí, lo importante es el trabajo que hay detrás y esos total. son años, Sí, sí, años y sí. años. Ahora lo veréis en la presentación que, vamos, me puse a mirar cuando empecé a recopilar migraciones y 2018-2019 empecé a recoger migraciones a las que me encontraba, me las iba guardando como si fuese una cazadora de, yo qué sé, de, no sé, como los que cazan tornados, ¿no? Allí en Estados Unidos. Efectivamente. Pues nada, tenemos a MJ, ya sabéis, esto es academiawordpress.com. Nos gusta compartir contenido, somos un proveedor de hosting, el proveedor de hosting especializado en WordPress, somos WordPress. Y bueno, pues ya sabéis, todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí, estáis suscritos y suscritas a nuestro boletín de noticias. Boletín de noticias, los webinars, y os iremos presentando nuevos formatos de contenido. Poco más, como estáis haciendo ya, muchas gracias por conectaros, saludar y decir vuestro nombre y desde dónde os conectáis en el chat. Aquí tenemos gente de, pues mira, de México DF, de Elche, Venezuela, Salamanca, Jaén, Costa Rica. Bueno, fantástico. Bueno, En fin, estamos súper contentos de tener tan buena acogida un día como hoy. Y pues poco más. La verdad es que me gusta hablar mucho, entonces voy a, voy a dejar lo importante, que es que hoy tenemos a MJ, luego charlaremos un poquito con ella para que nos cuente un poquito de ella y sobre todo esa cosa que a mí me ha llamado la atención que tiene detrás y que se ve ahí a su izquierda y que desde aquí no se ve, pero tiene relieve, por lo visto. sí. Muy bien, MJ, muchísimas gracias. Comparto. Mira, comprueba por favor si puedes pasar diapositiva. Sí, Ya está. está correcto. Bueno, yo voy a desaparecer, pero sigo por aquí. Venga, Muchísimas gracias y te dejo con el respetabilísimo público. venga, genial, muchas gracias, Moncho. Bueno, pues nada, lo primero, gracias a WordPress por contar conmigo y por tenerme aquí para hablar de migraciones. Es un tema que puede ser un poco, no voy a decir controvertido, pero a lo mejor dentro del SEO es una cosa un poco más especializada. No siempre estamos haciendo migraciones, entonces es un tema un poco concreto. Pero bueno, a mí me gusta evangelizar lo máximo posible en este tipo de proyectos cuando hacemos cambios en una web, porque, bueno, corremos riesgos, ¿no?, de que el posicionamiento que ya tenemos o el tráfico que ya hemos ganado, pues se pone un poco en riesgo si no abordamos bien la migración y si no planificamos bien. Entonces, un poco la presentación un poco va de esto, ¿no? Entonces, yo vengo a hablar de migraciones, que aunque no lo parece, hay más migraciones de las que creemos en el día a día, ¿vale? Y yo me puse, como estaba antes comentando con Moncho, me puse ya en su día, entre 2018 y 2019, me llamó la atención y bueno, también utilizo una herramienta que se llama Sistris, que es un poco la que mide visibilidad, ¿no?, orgánica. Entonces, en ese gráfico de Sistris puedes poner un poco la web de origen y la web de destino y normalmente pues puedes ver un poco las diferencias de si ha perdido visibilidad o si no. Y bueno, fue un poco ahí en 2019 que empecé a recopilar y hacer hilos, ¿no?, de todas las migraciones que me iba encontrando y ya eso es una cosa que fui repitiendo año a año, como veis aquí, incluso en el 24, que ya incluso le puse ahí una imagen, y bueno, y en el 25. En el 26 todavía llevo un poquitas, ¿vale? No he encontrado demasiadas, pero bueno, como veis aquí, los gráficos a los que hago referencia pues bueno, es una manera de ver cómo evoluciona la migración. Obviamente yo no tengo datos exactos, en este caso es una migración que por el gráfico no parece que la página de destino haya crecido al mismo nivel que la página de origen, pero claro, también es que la migración es muy reciente, ¿no? Pero esto también quiero decir muy claramente que todas estas migraciones son
gente que ha hecho su migración, su cambio, y yo lo estoy viendo desde fuera, ¿vale? Y lo estoy viendo con una herramienta externa, que esa herramienta externa no te dice el 100% de los datos. Es decir, yo no tengo ni sus datos de Analytics, ni sus datos de Google Search Console, ni nada, ¿no? Entonces, tengo datos de visibilidad, que son rankings, y es una aproximación, ¿vale? Así que, bueno, tampoco son certezas absolutas. Entonces, lo que os voy a contar un poco en el día de hoy, os voy a intentar explicar, bueno, los tipos de migraciones que hay, los riesgos a los que nos enfrentamos y también un poco en base a qué perfil tenemos dentro del proyecto. Después vamos a intentar ver un poco el proceso de migración, que incluye también la parte del mapeado. Y bueno, a partir de ahí, pues un poco cómo hacemos esa revisión posterior, bueno, qué herramientas podemos utilizar en cada caso. Y luego ver un poco algunos casos reales que nos pueden inspirar y bueno, seguramente después de eso podéis hacer preguntas y que podamos charlar un rato un poco bueno, de si os lo habéis encontrado en vuestro día a día o de si os lo vais a encontrar, qué preguntas tenéis, ¿no? Así que bueno, en general los tipos de migraciones, pues bueno, también depende un poco de cómo lo queramos abordar, ¿no? Pero en principio yo tengo estipulados un poco estos 6, ¿no? Pues en principio la migración puede constituir un cambio de marca, es decir, que hoy nos llamamos de una manera y mañana nos llamamos de otra. Entonces eso implica que tenemos que cambiar nuestro dominio, nuestras URLs, nuestro contenido, ¿no? Entonces ahí radica uno de los grandes momentos en los que hay que hacer una migración. Después también puede ocurrir que en vez de cambiar el nombre como tal y utilizar un nombre nuevo, ¿no? Pues por ejemplo, os pongo aquí en la presentación, Segunda Mano era un portal de artículos de segunda mano que pasó a llamarse Vivo. Vivo, este nombre, es un nombre nuevo, era un nombre nuevo, es decir, no existía antes, ¿vale? Entonces este es el que yo considero cambio de marca, ¿no? Cuando tú haces tu rebranding hacia algo nuevo que no existía. Pero esto puede ocurrir que tú a día de hoy te llames de una manera y venga otra empresa que ya existe y te absorba o te compre, ¿no? Entonces, pues si antes te llamabas CaixaBank y ahora te llamas Bankia, pues eso es lo que va a ocurrir, que vamos a tener que migrar los activos de uno con los activos del otro, ¿no? Que bueno, yo ya lo considero eso, una fusión o una absorción. Que esto también tiene como mucha miga, o sea, tiene como mucho para pensar, porque cuando tú mezclas dos empresas, no solamente es una cuestión de cambiar los dominios, es una cuestión de que también hay unos procesos internos en cada una de las dos empresas y eso también tiene un componente humano grande, ¿vale? Luego tendríamos el típico caso del cambio de CMS. Pues bueno, CMS hay un montón, entonces pues puedes estar en Wix y pasar a WordPress y un montón de situaciones, ¿no? Porque CMS hay un montón. Entonces aquí el punto más importante es entender cómo funciona cada uno de los dos CMS y bueno, las idiosincrasias técnicas a nivel de plantilla o a nivel de desarrollo o incluso a nivel de URLs que te vas a encontrar cuando hagas ese cambio. Luego, migraciones a lo mejor un poquito más, entre comillas, light, que pueden ser, por ejemplo, cuando tú haces un rediseño de tu capa visual, ¿no? Tu capa visual puede ser, tienes ahora un logo o tienes unos colores y pues haces un diseño más moderno o más actual y a lo mejor pues haces esa modificación que es más en la capa estética, ¿no? En la capa visual. Entonces, eso no siempre significa que tus URLs vayan a cambiar. Pues puede que simplemente tengas que cambiar un poco la plantilla que estás usando y los colores y, bueno, y lo que es la identidad, ¿no? Pero a veces no necesariamente significa que van a cambiar tus URLs. Y luego hay otro tipo de cambios que no tienen por qué ser un cambio de marca, pero que sí que implica que tu dominio cambia, ¿vale? Pues a lo mejor, pues por ejemplo, has estado trabajando con un dominio que era más largo de lo que tú querías y cuando por fin consigues comprar el dominio que es de tu marca, que es más corto, pues haces ese cambio, ¿vale? Esto ha pasado, por ejemplo, con una empresa de email marketing, es la que yo utilizo, que se llama convertkit.com y ahora se llama simplemente kit.com. Entonces, entiendo que han conseguido el dominio con el paso del tiempo, han invertido en comprar ese dominio más corto y más memorable y han hecho esa migración. También esto puede aplicarse a cambios de extensión de dominio. Pues tú estás en un .es y te pasas a un .com que a lo mejor la gente lo recuerda mejor, ¿no? O incluso por ahí puede haber una intención de internacionalizarse, ¿no? Porque al final con un dominio.es solamente llegas al mercado español y con un .com puedes llegar a más mercados. Y por último, el cambio, digamos, más entre comillas invisible,
es cuando tú solamente cambias de hosting, ¿vale? Ese es un poco más difícil de identificar o es un poquito más difícil y suele ser un poquito más inocuo, siempre y cuando no hagas más cambios, ¿vale? Si solamente haces un cambio de hosting, normalmente puedes enfrentarte a riesgos, pero no es tan arriesgado como cuando cambia las URLs, ¿vale? Así que esto es un poco el punto de tipos de migraciones. Y aquí pongo algún ejemplo. Por ejemplo, el tenedor, que al final, con el paso del tiempo, ha pasado a llamarse The Fork, ¿no? Como la versión inglesa. Entiendo que con un componente de internacionalización. Por ejemplo, también ha ocurrido una fusión de bancos. Por ejemplo, el Banco Evo, pues ahora forma parte de Bankinter, ¿no? Que es ese banco que ya existía. También uno de los rediseños y renamings más sonados en España últimamente ha sido el de Cepsa, que pasa a llamarse Moeve, y además esto tiene un componente mucho más fuerte, no solamente digital, porque al final estos son gasolineras y las gasolineras han tenido que hacer un rebranding fuerte a nivel físico de todo su equipamiento, de todas sus instalaciones. Y lo que ha ocurrido es que la transición en este cambio de nombre no ha sido la mejor del mundo, porque ahora ciertas gasolineras han tenido que poner un by Cepsa debajo de Moeve para ayudar a la gente a recordar que Moeve es Cepsa, ¿vale? Es decir, que esto a lo mejor no se ha acompañado lo suficiente de una campaña de comunicación lo suficientemente fuerte, ¿no? Bueno, luego otra de las migraciones sonadas ha sido Twitter, que ahora se llama X, y luego como rediseños tendríamos Correos, que hizo un cambio de identidad. Para algunas personas es un cambio como muy pequeñito, porque es simplemente cambiar ciertos elementos de su imagotipo, pero bueno, eso ha sido un poco a nivel visual. Esto también se ha trasladado a todos sus establecimientos y todos sus sitios físicos, ¿no? Y el que os he comentado de ConvertKit, que bueno, no solamente ha sido un cambio a nivel de dominio, de ir a un dominio más corto, sino que también han rediseñado, ¿vale? Así que aquí tenemos un poco algunos ejemplos. Entonces, para mí, después de haber llevado un montón de migraciones en mi empresa y, bueno, yo misma, intento también poner énfasis en qué es una migración y qué no es una migración, porque si nosotros simplemente vamos a hacer un cambio en nuestra arquitectura, en nuestras URLs, y vamos a modificar una URL que al principio la hemos creado de una manera y luego la hemos querido optimizar, si es una cosa puntual, pues esto no lo vamos a considerar una migración, ¿vale? Para que realmente consideremos una migración es un cambio que ya suponga un cambio de infraestructura o un cambio más o menos global, ¿no? en el proyecto. Si estamos haciendo cambios de URLs a pequeña escala o son cosas muy puntuales, pues bueno, simplemente no vamos a tomarlo como un proceso de migración como tal, ¿vale? Y luego un punto importante, que esto yo también me lo he encontrado mucho, yo os he dicho los tipos de migraciones como si fuesen cosas aisladas, ¿vale? Como si cada migración solamente cambiase una cosa. Lo habitual es que cambie más de una cosa. Es decir, que a la vez que estamos haciendo un rediseño y un cambio de dominio, estamos haciendo un cambio de hosting. Es probable que ocurran 2, 3 y 4 cosas a la vez, ¿vale? Y cuando ocurre todo a la vez, bueno, pues es una migración que ya se antoja mucho más compleja y normalmente lo más aconsejable es empezar a planificar muchísimo antes, ¿vale? Porque cuantos más cambios, más riesgo, ¿vale? Así que, bueno, es un poco lo que nos vamos a encontrar. Desde el punto de vista un poco de los riesgos y de qué percibe cada persona que está involucrada en el proyecto, bueno, yo aquí lo he dividido un poco en 5 perfiles, pero en realidad esto va a depender un poco del tamaño del proyecto, ¿vale? Porque hay proyectos que llevamos nosotros mismos, es decir, si yo tengo que migrar mi web, pues yo no voy a tener estos 5 perfiles, ¿vale? Pero cuando yo estoy en un proyecto con un cliente, pues normalmente pues va a haber un perfil más de gerencia y de dirección, va a haber un perfil más de comunicación, va a haber un perfil más de dirección de marketing, luego va a haber un perfil más técnico, ¿no? En la parte más de desarrollo, sistemas, etcétera. Y probablemente, esto no está en todos los proyectos, pero en ocasiones hay un perfil que se dedica a organizar, que es el project manager, ¿no? Que es el que intenta llevar un poco la voz cantante y lidera la organización. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de estos perfiles pues, va a tener un foco y obviamente también va a tener un punto de dolor o un riesgo, ¿no? Asociado a sus labores. Entonces, en el punto más de gerencia y de dirección, seguramente ahí las preocupaciones vienen más por qué pasa si sale mal y dónde van los ingresos y, bueno, y qué nos va a suponer esto, porque a lo mejor si tenemos problemas en una migración me va a tocar activar otros planes para paliar la pérdida de visitas o paliar la pérdida de negocio, ¿no? Y eso pues supone invertir más en otros canales o hacer, pues eso, planes de contingencia, ¿no? Entonces,
Principalmente es, si tuviese que hablar con un gerente o con un director, le tengo que garantizar o le tengo que tranquilizar desde el punto de vista de la rentabilidad del negocio. En la parte de comunicación, pues va a ir todo un poco más relacionado con la reputación de la marca y cómo comunicamos el cambio, ¿vale? Porque puede que haya una transición, como os decía con Cepsa y Moeve, pues ahí es muy probable que durante un tiempo tengan que convivir las dos marcas, se tenga que estar hablando de Cepsa y Moeve a la vez, ¿vale? Hasta que la gente aprenda que Moeve es Cepsa. Entonces, bueno, pues por ahí también hay que intentar evangelizar y todo lo que tenga que ver con la marca y con esa parte de comunicación es la que le va a ser su competencia, ¿no? En la parte de marketing, claro, aquí es muy importante conseguir que el resto de campañas de marketing, si hay que pausar cosas, que se pausen, si hay que actualizar campañas, que se actualicen. Es decir, todo lo que sean canales, tenerlo lo más controlado posible, ¿no? Y sobre todo tener planes B de contingencia por si hay si hay una pérdida de tráfico en la parte orgánica, pues poder paliarla por otros lados, ¿no? Y luego la parte de desarrollo, digamos que es la parte un poco más, vamos a decir, activa y más, sobre todo cuando vamos a hacer un cambio considerable, pues la parte de desarrollo va a requerir una planificación muy exhaustiva y con mucho tiempo, porque hay que hacer muchas pruebas y muchos testing de que todo funciona. Aquí también seguramente tendríamos que incorporar a la gente de diseño o a la gente de UX, ¿no? Que seguramente va a tener que poner un poco su conocimiento y su recomendación, ¿no? De cómo tienen que ser las páginas. Y claro, todo eso hay que probarlo en un entorno local antes de que se lance, ¿no? A que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, para mí es un poco la parte más intensiva, en la que más trabajo hay y en la que más sinergia tenemos que hacer nosotros como SEOs. Y por último, la parte de organización, ¿no? Nuestro project management, pues aquí ojalá todos los projects tuviesen ciertos conocimientos de SEO y de otras áreas, ¿no? Eso es lo ideal, para que pueda manejar el proyecto bien, saber lo que le tiene que pedir a cada uno, exigirle que cumplan los deadlines. Las migraciones serían como ir sobre ruedas, aunque luego la realidad es más difícil, ¿vale? Luego muchas veces las fechas de salida se ponen sin tener todo listo o sin haber planificado suficiente. Entonces, bueno, eso es un poco la parte un poco más negativa, ¿no? Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista SEO como tal, de impactos, bueno, siempre que toquemos la arquitectura, ¿vale? Siempre que toquemos cosas de cómo está estructurado el contenido de nuestra página, nuestro mayor riesgo es perder popularidad interna y perder relevancia, es decir, no ser relevantes para lo que busca el usuario, ¿vale? Porque en el momento que cambiamos un poco esa arquitectura tenemos ese riesgo. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que tanto el enlazado interno como la profundidad como los contenidos lo tenemos bien trabajado para la nueva versión o para lo que vamos a lanzar, ¿vale? Después, esto es lo más sensible, siempre que cambiemos estructura de URLs o URLs en general, nos va a tocar hacer redirecciones, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues esto es igual que las mudanzas. Yo vivo en mi casa de Madrid y si yo me voy a mudar a mi casa de Coruña, tengo que avisar al cartero para que me mande las cartas al sitio correcto, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tenemos que avisar con nuestras redirecciones para que los usuarios que entraban antes a unas URLs acaben aterrizando en el sitio correcto, ¿vale? En el más relevante. Lo mismo para Google. Google ya sabe que estamos primeros por una palabra, una búsqueda, con una URL. Si ahora nosotros esa URL la cambiamos, le tenemos que ofrecer un contenido igual o mejor en la nueva URL a la que le redirigimos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos uno de los mayores retos. Por otro lado, hay otros aspectos que también pueden, bueno, que nos pueden dar problemas, ¿no? Que al final es, si hacemos cambios muy masivos a nivel de maquetación o a nivel de etiquetados, ¿no? Los H1, los títulos, las descripciones, toda esa parte, también nos puede pasar factura. También puede impactar en que tengamos unos peores rankings o unos peores CTRs, ¿no? O sea, que la gente clique menos. Entonces, eso también lo tenemos que tener muy presente. Y luego, si tuviese que quedarme con algo, también me quedaría con la parte semántica, porque al final de lo que vive el SEO principalmente es de que los usuarios puedan entrar en las webs y ver el contenido, con lo cual, si nosotros el contenido, cuando hacemos un cambio de estas características, lo empeoramos o lo eliminamos, ¿vale? Sí o sí nos va a impactar negativamente. O sea, esto yo lo he visto muchísimas veces ya, ¿vale? Y luego, la última capa, que sería la capa de la popularidad o de los enlaces externos, que básicamente, si nosotros hemos aparecido mencionados, enlazados en webs importantes de nuestro sector, tenemos que intentar que esas páginas que reciben enlaces
se redirijan, ¿vale? Porque si no, nos puede ocasionar una pérdida de popularidad. Es decir, ya no aparecemos, ¿no? Mencionados en esas webs, y si nosotros ese enlace al final es un 404, es un error, bueno, pues está cortando, digamos, ese traspaso de autoridad que va de una web a la nuestra, y estaríamos en este sentido perdiendo parte de nuestro poder o de nuestra autoridad, ¿vale? Así que en este punto es un poco la parte más introductoria, ¿no? De tipos, de riesgos y de impactos. Entonces, ¿cómo abordamos una migración? Esto sería como el proceso óptimo. No todas las migraciones van a necesitar hacer esto paso a paso, ¿vale? Entonces yo pongo como el proceso completo, y luego seguramente cualquier migración tiene que adaptarse en base a su situación, a sus objetivos, a sus recursos, ¿no? Y a lo que va a cambiar, ¿vale? A lo que va a modificar, ¿vale? Entonces, en general, lo que se intenta hacer es que antes de nada es pensar muy bien para qué vamos a hacer la migración, ¿no? Es decir, definir muy bien el objetivo. Y en ese objetivo, pues nos tenemos que intentar responder distintas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿qué cambios van a haber? ¿Cuál es el objetivo de la migración a nivel de en qué consiste? ¿Vale? Porque no es lo mismo hacer un rediseño que hacer un cambio de web internacional, o no es lo mismo coger las 20 webs que teníamos y meterlas en una sola, ¿vale? Que suelen ser cambios como muy, muy complejos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que migrar? En ese paso de migración aprovechamos y limpiamos cosas que a lo mejor no están bien y no hacen falta que pasen al nuevo sitio. Hay que hacerse aquí muchas preguntas, ¿vale? Entonces, también ocurre que nosotros en las migraciones tenemos que también intentar entender el histórico que trae el proyecto, ¿vale? Yo siempre hablo de hacer un enfoque más defensivo o hacer un enfoque más ofensivo, es decir, con el cambio me tengo que quedar como mínimo como estaba o mejor, ¿vale? ¿Qué pasa también con esto? Cada vez que nosotros hacemos una migración, los buscadores, como Google, aprovechan para hacer una reevaluación del sitio, ¿vale? Y esta reevaluación del sitio es como si nos levantasen nuestra alfombra para ver si hemos barrido debajo o no. Es decir, igual nos pueden levantar cosas que teníamos mal en ese momento, ¿vale? Entonces, por eso es muy, muy importante tener lo mismo o mejor. Yo intento siempre que sea mejor, ¿no? Y luego he puesto aquí también un punto importante desde el día 1, evangelizar con los equipos técnicos y con los equipos de negocio, de gerencia, a intentar que estos cambios y estas migraciones no se lancen en momentos del tiempo en los que va a haber menos asistencia, ¿no? De nuestros equipos de desarrollo, nuestros equipos de técnicos, etcétera, ¿no? Es decir, muy típico lanzar un viernes y que el fin de semana no haya nadie pendiente de esto. Entonces, esto es un error bastante típico, que es mejor empezar a decirlo ya desde el principio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, una vez que sabemos ya el objetivo y qué es lo que se va a cambiar y un poco qué objetivos persigue el negocio, aquí lo que ya podemos intentar hacer es un roadmap de trabajo, ¿no? Con las acciones y con los análisis que hay que hacer. Lo ideal es que fuese común con todos los equipos. Eso no siempre es posible, ¿vale? Si no es posible, pues cada uno tendremos nuestro roadmap e iremos impactando en este faseado cuando corresponde, ¿no? Pero aquí, en este punto, este roadmap lo que hace es establecer qué tenemos que ir analizando antes de nada, es decir, en qué punto se encuentra el proyecto, cuál es el posicionamiento que tiene, cuáles son las páginas que mejor posicionamiento tienen, en qué rankings estamos posicionando, cuáles son los datos de tráfico, ¿no? Y los datos de enlaces externos. Entonces, con todo eso, nosotros hacemos una especie de auditoría y vemos todo, cómo está el sitio a todos los niveles, ¿vale? También podemos aprovechar para definir como unas KPIs de, vale, a día de hoy estas son las KPIs en todas las capas de SEO. Podemos usar un montón de herramientas, aquí hay, yo qué sé, hay un montón de herramientas que se pueden usar, aunque luego vamos a comentar un poco más. Entonces, esta sería como un poco la parte más de planificación que nosotros podemos llevar a cabo, ¿vale? Aquí he puesto dos ejemplos de roadmap, que son cosas básicas que se pueden hacer en Excel, se pueden hacer en Google Sheets, se pueden usar herramientas que son específicas de roadmap o de gestión de trabajo, como pueden ser las típicas herramientas tipo Trello, tipo Jira. Hay un montón de herramientas de gestión de tickets y de tareas que también te montan un formato de este tipo, pero para mí menos es más, es decir, con un Excel ya nos valdría. Y estas imágenes que pongo aquí son ejemplos tanto de SEMrush como Ahrefs que tienen
plantillas gratuitas que te puedes descargar, ¿vale? Así que esto no creo que sea lo más bloqueante, es muy fácil de conseguir este tipo de plantillas. Vale, a partir de aquí, nosotros ya una vez que hemos hecho esa auditoría, lo que intentamos hacer es, vale, ahora vamos a sacar KPIs por cada área del proyecto SEO, ¿vale? Pues tenemos unas KPIs que tienen que ver con rastreo, en los cuales tenemos que entender cómo rastrea Google el proyecto, ¿vale? Rastrea a la versión móvil, a la versión ordenador, a qué tipo de páginas, si son páginas profundas, si son páginas que responden, o sea, existen o dan error o dan redirección, es decir, hacer un poco una radiografía a nivel de rastreo a dónde está yendo ese presupuesto de rastreo, ¿vale? Para entender el punto actual y luego a futuro poder comparar y poder ver si está yendo peor o está yendo mejor o qué ha pasado, ¿vale? Lo mismo con la indexación. Aquí podemos trabajar todo lo que es el estado de las páginas que tenemos indexadas o no indexadas, toda la parte de canonicals, o sea, tampoco quiero entrar a un detalle muy, muy técnico, pero nosotros aquí podemos sacar métricas de, oye, lo podemos incluso hacer por segmentos, en qué segmentos tenemos páginas indexadas o no indexadas y ver si nos interesa seguir así o no, ¿vale? Respecto a performance, también podemos hacer este tipo de análisis con herramientas de laboratorio o con herramientas reales, de usuarios reales, así que en realidad con PageSpeed o con Lighthouse podemos hacer este tipo de análisis de tiempo de carga y de Core Web Vitals, ¿no? Para ver el punto en el que se encuentra el proyecto y tratar de que con el desarrollo que hagamos nuevo y la migración que vamos a plantear, estas métricas, por ejemplo, las Core Web Vitals, que son un poco las 3 métricas que podemos medir, consigamos mejoras, ¿vale? Consigamos mejoras. No es que nos obsesionemos con tener unas métricas increíbles, sino mejorar, ¿vale? Simplemente mejorar. Vale. Y luego, también importante, entender cuál es el estado del posicionamiento a nivel de su visibilidad y de sus rankings. Es decir, yo me estoy posicionando por mis términos de marca, por mis términos genéricos, más o menos cuál es la percepción media, cuál es el nivel de CTR que tengo. Ahora también tenemos la posibilidad de añadir métricas que tienen que ver con citas o con respuestas de las IAs o de ChatGPT o de otras plataformas, ¿vale? Incluso si nuestro proyecto también tiene presencia en YouTube, podríamos aquí también incluir un grupo específico de métricas para vídeo, ¿vale? Aquí no he querido añadir todo, pero es una cosa que podemos hacer, ¿vale? Y luego a nivel de tráfico, yo no me quedaría solamente en métricas que nos marquen el tráfico orgánico, sino que también metería métricas que tengan que ver con el tráfico directo, el tráfico social, el tráfico referido y también tener un poco cómo es el punto de conversión y de ingresos, ¿no? O sea, por intentar entender el punto en el que se encuentra el proyecto. Estas KPIs son las que nos van a ayudar luego a ver, una vez que vaya evolucionando el proyecto y ya lancemos la migración, para tener un punto de referencia y poder ir viendo la evolución. Claro, una vez que tú tienes unas KPIs que vas haciendo un seguimiento mensual, trimestral o del tipo que sea, eso es lo que te va a permitir, o sea, viendo la diferencia, es lo que te va a permitir establecer medidas de corrección o decir, vale, pues, por dónde tengo que ir corrigiendo o por dónde tengo que ir mejorando, ¿vale? Entonces, ese es un poco el punto. Ok, el mapeado es una de las partes que cuando nos toca cambiar URLs es una de las partes más importantes. ¿Cuál es la manera de hacer esto? ¿Vale? Lo primero es, tenemos que recopilar un inventario de todas las URLs que tengamos en nuestro sitio. Y no nos tenemos que quedar solo con las páginas que son HTML. Es muy probable que si nuestro proyecto tiene imágenes o tiene PDFs que también se puede posicionar en los buscadores y en los ChatGPT de turno, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces nosotros hacemos ese inventario y con ese inventario tenemos que entender que, o sea, tenemos que diferenciar las páginas a nivel de producto y las páginas a nivel de SEO, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que pase lo que pase, si yo voy a hacer una migración, voy a pensar que tengo una tienda online, ¿vale? Y voy a hacer una migración de dominio y voy a hacer un rediseño, ¿vale? Yo tengo mi web en WooCommerce, entonces, ¿qué ocurre? Obviamente mi catálogo de productos, a no ser que yo vaya a quitar productos del catálogo, mi catálogo de productos va a ser el mismo, tenga el logo en verde o tenga el logo en rojo, ¿no? O sea, yo mi catálogo en principio no lo voy a cambiar. Entonces, todas esas URLs de productos y lo que es mi catálogo en sí, yo voy a tener que redirigirlo porque las URLs van a cambiar. Eso no significa
que todas las URLs de productos tengan visitas o estén posicionadas porque hay una gran demanda. Significa que yo las URLs las tengo que cambiar. Entonces, por eso mismo están dentro de mi inventario. ¿Qué pasa? Que dentro de mi inventario de URLs va a haber URLs que tengan prioridad, vamos a decir. ¿Por qué? Porque tienen mucho tráfico o porque tienen enlaces o porque tienen incluso tráfico directo, ¿vale? O porque son páginas que generan muchísimas conversiones. Entonces, es como una manera de priorizar. Ese tipo de URLs, para mí, sí o sí tenemos que hacer bien la redirección. O sea, eso lo tenemos que hacer perfecto. En esas URLs no me la puedo jugar, ¿vale? Pero eso no significa que el resto de URLs que tienen pocas visitas o que no tienen ventas no lo tenga que redirigir. Es decir, yo tengo que redirigir todas, ¿vale? Entonces, el punto aquí es, cuando yo hago ese inventario de URLs, es identificar qué URLs yo no voy a querer mantener en la nueva web. Las que no quiera mantener, las puedo borrar directamente. ¿Qué ocurre? Que si no las voy a mantener, pero sí que tienen visitas, tenemos que tomar la decisión de borrarlas o redirigirlas, ¿vale? Para conservar esas visitas. Esa es un poco la decisión que tenemos que tomar. Pero en general, el inventario va orientado a mantener el producto y mantener las páginas que tienen valor SEO o valor de tráfico directo, conversiones, etcétera, ¿vale? Yo cuando hago este tipo de mapeados, intento siempre añadir, si lo haces en un Excel o lo haces en una hoja de cálculo, yo intento añadir siempre una columna a ese Excel que te hace una suma acumulada de las visitas, ¿vale? O de los ingresos o de las ventas, lo que quieras. ¿Qué consigues con eso? Cuando tú haces esa columna y le pones ese porcentaje acumulado de clics, lo que vas a ver es cuántas páginas te suman el 80 o el 90% del tráfico. Entonces, sí o sí, todas las que suman ese 90% de tráfico las tienes que redirigir bien, porque con eso tú vas a garantizar que vas a actuar sobre las páginas que sostienen tu negocio a nivel de tráfico, ¿vale? Entonces, esto es un consejo que es un poquito más práctico, pero bueno, aconsejo hacerlo. Luego es verdad que, dependiendo un poco del caso, yo me acuerdo de una migración que hicimos que cambió el nombre de dominio, ¿vale? Pero el resto de URLs se iban a quedar igual, tanto en las URLs de productos, de servicios, de imágenes, de PDFs, todo iba a quedar igual. O sea, lo que es el slug iba a quedar exactamente igual, lo único que cambiaba era el nombre de dominio. Entonces, en este caso, en esta situación, no hace falta hacer redirecciones una a una. Tú puedes simplemente crear una regla, que esto va en el propio web, suele haber un archivo que se llama htaccess, que es como las reglas de la web, ¿no? Es como las normas, y en ese archivo de normas lo que le decimos es, cuando alguien intenta entrar a cualquier URL, que se llame, me lo invento, dominio 1, tú vas a construir la URL igual, pero vas a poner dominio 2, ¿vale? Y es una regla que ocupa una línea, simplemente. Entonces, así nos evitaríamos tener que redirigir una a una todas las URLs que tuviese nuestro proyecto, ¿vale? Así que esto yo creo que es un punto también importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, algunos errores que yo me he encontrado en mi trayectoria, pues en ocasiones, ¿qué ocurre con el posicionamiento que tenemos en Google Imágenes? Lo que se posicionan no son las imágenes, son las páginas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que salvar las imágenes, pero también tener en cuenta que lo que se va a posicionar es la página que contiene la imagen, ¿vale? Eso es un concepto que hay que tener en cuenta. No obstante, hay que considerar las imágenes. En Google Search Console se puede ver el tráfico que te viene de imágenes. Yo siempre, aunque son migraciones que normalmente a mí me contratan por SEO, yo siempre intento que tanto las páginas que tienen tráfico directo como las que tienen tráfico vía social media, intentar también centrarnos en ellas, porque al final las empresas han gastado un dinero en hacer campañas en redes sociales o en hacer esa comunicación, ¿no? Y si tú tienes URLs que han sido muy compartidas o que han tenido mucho éxito en redes sociales, deberíamos tenerlas en nuestro inventario para que también sean redirigidas y no se pierda, ¿vale? Porque sería como una manera de no ser eficaces a nivel económico con las inversiones que ha hecho este proyecto, ¿vale? Lo mismo con las URLs referenciadas en medios de terceros. Y ahora que ya podemos añadir este punto, si nuestras URLs están siendo citadas en ChatGPT, en iOverviews o en otros lugares basados en IA,
también tendríamos que estar considerándolas para ser redirigidas, ¿vale? Esto para mí es una cosa que en los últimos 3 años, 4 años no ha tenido lugar. Ahora sí que lo podemos tener en cuenta, ¿vale? Una cosa importante cuando nosotros hacemos nuestro mapeado de redirecciones es la siguiente. Esto ya es un poco más a nivel operativo, ¿no? ¿Cómo nosotros establecemos el matching entre dos URLs? Es decir, si yo tengo la web que voy a cambiar, si las URLs no se parecen, ¿vale? Si las URLs no se parecen entre sí, entre la web que tengo y la web a la que voy a migrar, claro, tenemos que intentar encontrar cuál es la correspondencia entre una URL y otra URL para poder hacer la redirección, ¿no? Y entonces, aquí hay 3 métodos que podemos utilizar. Normalmente el primer método pues siempre ha sido un poco intentar encontrar la coincidencia exacta porque sabemos el contenido que tiene la página. Si el contenido habla de zapatillas Nike, pues tenemos que encontrar en la página nueva, tenemos que encontrar cuál es su equivalencia. Esto pues en ocasiones se puede hacer, pues por ejemplo, por coincidencias en elementos como, yo qué sé, el slug, el título, el H1, incluso a veces, si esto ya son productos, pues a veces elementos en los que sí o sí no vamos a fallar. Por ejemplo, el SKU, ¿no? Que suele ser el código identificador único del producto. Entonces, esto normalmente nos ayuda a machear los productos. Cuando ya hablamos de categorías, pues a lo mejor tenemos que usar el H1, el título, el propio slug, o incluso hacerlo a mano, hacerlo a vista, o sea, manualmente todo, por completo, ¿vale? Luego también hay otros métodos de coincidencia directa que a veces podemos extraer fragmentos del texto que puedan ser comunes y a veces, tanto con Screaming Frog o con otras soluciones, lo podemos hacer. Vale, si queremos hacer algo un poquito más avanzado, tenemos 2 métodos más, ¿vale? Uno es la coincidencia difusa, que esto ya son como algoritmos que podemos aplicar, que, bueno, están disponibles en varios entornos. En Google Sheets se puede hacer, en entornos ya basados en programación también, que es como el fuzzy matching, ¿vale? Que esto ya es un algoritmo que directamente te va a decir qué es lo que más se parece entre sí, ¿vale? Tú le vas a dar los inputs y te va a calcular, bueno, un porcentaje de similitud de lo que más se parece, ¿vale? Actualmente, el método, digamos, que es un poquito más, vamos a decir, certero, es el de la similaridad semántica, ¿vale? Ahora mismo, pues con todo lo que hay a nivel de IA, pues hay muchos modelos, como por ejemplo en OpenAI hay mucho, el modelo de OpenAI, varios modelos hay que te dejan utilizar embeddings, ¿vale? Que es como, los embeddings son como una manera de traducir o bien palabras o cadenas de texto a como si fuese un DNI, ¿vale? Como decir, una identificación de ese texto y te lo traduce a números, ¿vale? O sea, esto es contándolo un poco de manera muy bajo, ¿vale? Muy bajada. Entonces, es una manera de identificar qué cosas se parecen entre sí, porque ya teniendo números, lo vamos a poder hacer operaciones con esos números, ¿vale? Entonces, es un buen método para casos en los que a lo mejor tenemos muchas URLs que no podemos hacer con los métodos tradicionales de coincidencia directa, lo podemos hacer con similaridad semántica, ¿vale? Que sería, pues, si ya tenemos el contenido de las 2 páginas que son potencialmente equivalentes, pues con los embeddings podríamos tener como un ratio de similaridad, ¿no? Que te lo va a dar con un número entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, esto nos puede ayudar bastante a agilizar el proceso, ¿vale? Sobre todo. Pero bueno, tampoco quiero aquí asustar a nadie con nombres raros ni nada. Vale. Una vez que nosotros ya tenemos planteado el mapeado, ¿vale? Tanto las URLs de origen como las URLs de destino, esto es ideal. Esto es un estado ideal. Sería construir la web a la que vamos a migrar, pero construirla en un entorno local, ¿vale? A esto se le llama el entorno de pruebas o staging. Esto no ocurre en todos los proyectos. Yo por lo menos he participado en muchos proyectos y no siempre ocurre esto. Pero es lo mejor que puede hacer cualquier proyecto. Tener un entorno de pruebas en el que se está desarrollando la web, cómo va a ser, en el que los equipos SEO pueden entrar y comprobar que todo está bien aplicado y bien implementado, e incluso que se puedan hacer pruebas en local de que las redirecciones funcionan bien. Habría que recrear las redirecciones dentro de este entorno local, ¿vale? Entonces, esto es lo ideal para minimizar riesgos, porque luego el día que esto se publique en Internet de verdad, si no lo hemos comprobado antes, pues siempre tenemos un riesgo de, ostras, como salga mal,
vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este entorno de pruebas se puede hacer de muchas maneras. Hay gente que lo que hace es, vale, imaginar que creamos un subdominio que se llame pruebas.nuestrodominio.com y en ese subdominio nosotros creamos un sistema de login y le damos usuario y contraseña a las personas que queramos que tengan acceso, ¿vale? Esto sería una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería que solamente puedas acceder si estás en una IP concreta, si estás navegando desde una IP concreta, ¿vale? Así garantizamos la seguridad de que no cualquiera va a entrar ahí. Porque ahora imaginar que somos Coca-Cola y que vamos a sacar aquí un producto nuevo, súper innovador y que es la leche y que no hacemos esta parte bien y por un descuido de estos cualquiera entra a nuestro entorno de pruebas y ve el nuevo producto que vamos a lanzar. Sería un error estrepitoso, ¿vale? Y bueno, otras opciones también puede ser pues simplemente que tú tengas una cookie en tu navegador y con esa cookie puedas acceder. Esta no es tan segura como las otras dos anteriores. Y bueno, y luego una cosa que suele hacerse en muchas ocasiones es que crean un entorno de pruebas, no le ponen usuario y contraseña, no le ponen acceso por IP y lo que se hace es que se pone noindex para que no se indexe en Google, ¿vale? Pero eso no quita que luego puedan haber accidentes y que ese noindex cuando nosotros pasamos el contenido que está en el entorno de pruebas a la web real que vamos a publicar, imaginar que se nos olvida quitar el noindex y sacamos la web todo noindex, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que estaríamos redirigiendo todo nuestro antiguo sitio que está posicionado, lo estaríamos redirigiendo a una web noindex. En cuanto Google entre a las URL, a las redirecciones, va a desindexar todo el sitio y vamos a perder todo nuestro tráfico, ¿vale? Entonces, por eso normalmente la opción D a mí, por ejemplo, no me gusta porque olvidos de eso siempre hay, ¿vale? Entonces, para evitarlo, pues bueno, mejor intentar hacer las cosas de una forma más óptima. Bueno, hemos pasado un poco a la parte del antes y entonces nosotros en ese entorno de pruebas vamos a hacer todas las comprobaciones. Normalmente, en un proyecto en el que ya intervienen distintos grupos, como he dicho antes, claro, tú no vas a estar, si tú eres SEO, no vas a estar entrando todos los días al entorno de pruebas a revisar. Entonces, lo que se hace es intentar poner unas fechas, unos deadlines, decir, vale, pues el equipo de desarrollo tiene que haber llegado a desarrollar hasta esta parte en tal día. Entonces, ahí entramos nosotros y revisamos ese día. Después, otra tanda de implementaciones que se revisan otro día o lo que sea, ¿vale? Pero no puedes estar sin esa organización, ¿no? Entonces, esto sobre todo es para validar y verificar que todo lo que le hemos recomendado hacer lo está hecho, ¿vale? Incluso aquí, pues bueno, aquí también una de las problemáticas que yo me he encontrado de lo que más es que este entorno de pruebas no se actualiza, no vuelcan el contenido real que va a haber en la web futura y entonces no puedes revisar nada, ¿vale? Y a lo mejor se lo dejan todo para las últimas 2 semanas. Entonces, esto tampoco es óptimo, ¿vale? Ya que tienes un entorno de pruebas, tendríamos que estar iterando sobre ese entorno de pruebas y haciendo las pruebas bien, con tiempo, ¿vale? Así que, bueno, aquí está un poco el durante, ¿vale? Durante la migración sería, idealmente tenemos contenido y tenemos todo implementado tal y como hemos marcado, ¿vale? E incluso probamos las redirecciones, ¿vale? Y después llega el día D, se lanza la migración y entonces aquí lo primero que hay que hacer es intentar chequear que todas las cosas más graves que pueden llegar a pasar no están pasando, ¿vale? Es decir, las cosas bloqueantes. No nos hemos dejado robots.txt bloqueando, no nos hemos dejado páginas con noindex accidentales, todas las cosas que pueden tumbarnos la web en minutos no están pasando, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que hay que comprobar. También hay que chequear que que esté puesto nuestro código de Analytics o nuestro código de nuestra herramienta analítica, ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, todo eso normalmente podemos funcionar con una especie de checklist o de lista de verificación para ir revisando que todo está correcto, ¿vale? Y eso hay que hacerlo según se lanza por un motivo muy claro, que es, si tenemos errores, corregirlos lo antes posible. Porque obviamente cuando nosotros lanzamos una migración que está implicando miles de URLs, Google no va a rastrear o no va a entrar a todas las URLs, a las miles de URLs no va a entrar a la vez, va a ir entrando poco a poco. Entonces, si ya identificamos errores importantes muy rápido, hay que modificarlos, ¿vale? Para que cuando Google rastree o visite las webs, las URLs, perdón, lo tengamos bien, ¿vale? Incluso, aunque tuviésemos algo mal y Google ha pasado por ahí,
todavía tenemos margen de arreglarlo. Es decir, si pasan horas, genial, podemos arreglarlo. Si pasan días, podemos arreglarlo. Si pasan semanas, podemos arreglarlo, pero vamos a ver cómo es el impacto final. Pero es que si pasan meses, aquí ya sí que vamos a tener pérdidas que seguramente no vamos a recuperar, ¿vale? Entonces, bueno, primero lo bloqueante y después todo lo demás. También tenemos que chequear que todas las redirecciones están funcionando y que están yendo a la página correcta, porque también me he encontrado muchos proyectos que, vale, sí, hemos redirigido, pero hemos redirigido donde no tocaba, ¿vale? Imaginaros, todas las redirecciones a la portada, a la home. Ahí hacemos una pérdida de relevancia increíble, porque si mi página se estaba posicionando por, me lo voy a inventar, zapatillas Nike, lo vuelvo a decir, y lo mando a la home, pues a lo mejor en la home no tengo el contenido más relevante para esa búsqueda, ¿no? Y me va a desposicionar, seguro, ¿ok? Así que aquí estaría un poco la parte de lanzamiento. Y esto es un poco lo que os decía. Es muy importante el tiempo de reacción, ¿vale? Yo hace años tuve un proyecto grande que habían migrado solo 200 páginas de 200.000 que había, ¿vale? ¿Qué pasó con esto? Que se fijaron simplemente en las que tenían más tráfico y las demás no las redirigieron. ¿Qué ocurre? Que, claro, si tú sumas, he dicho 200 y 200.000. Si tú sumas 199.800 páginas con poco tráfico, seguro que superas la suma del tráfico de 200 páginas que tienen mucho tráfico. Esto es la teoría del long tail, se le llama, ¿vale? Entonces, ellos lo que les pasó es que como que menospreciaron el poder del long tail, de tener, si yo tengo casi 200.000 páginas con 10 visitas, echar la cuenta, 200.000 por 10, son un montón de visitas. Y las estoy despreciando y no redirijo, pues estoy perdiendo un montón de tráfico, ¿vale? Entonces, les pasó eso y además las 200 URLs que redirigieron, la redirigieron a sitios que no eran el más relevante. Con lo cual, la pérdida de relevancia y de visibilidad que tuvieron fue enorme. Pero como conseguimos reaccionar con más o menos un margen de maniobra, es decir, reaccionamos rápido, pudimos modificar las redirecciones y mandarlas al sitio correcto, ¿vale? Más parte de las 200.000 páginas que nos habían redirigido, pudimos redirigir parte de esas también, ¿vale? Con lo cual conseguimos un 80% de recuperación. No conseguimos el 100%, pero un 80%, ¿vale? Ok, algunas herramientas que podemos tener en cuenta, ¿no? Para utilizar. Por un lado, esto ya también va a depender un poco del proyecto, pero si estamos involucrados mucha gente, lo que suele ocurrir es que hay tipo Jira, Asanas, Basecamp y este tipo de herramientas, ¿vale? O Notion, que también a veces se usa para esto. Entonces, para mí, sin duda, lo obligatorio es tener un roadmap de trabajo de qué tareas tengo que ir haciendo en cada fase, en la fase antes, en la fase durante y en la fase después, ¿vale? Obviamente esto, si está vinculado o está relacionado con el resto de roadmaps de toda la gente que interviene, siempre va a ser más positivo, ¿vale? Pero bueno, y sobre todo, empezar, cuando empieza el proceso de migración o de planificación, que el SEO también empiece desde el principio del todo, ¿vale? Porque si nos meten en las últimas fases de la migración, tampoco va a salir bien. Es muy probable que no salga bien, ¿vale? Luego, la parte más de diagnóstico, KPIs, etcétera, tenemos Screaming Frog y Sidebull, que son crawlers. OnCrawl también es un crawler, lo único que es un crawler basado en web, ¿vale? Que es un poco más caro. Y luego, tanto Google Search Console como Google Analytics nos van a poder dar un poco todos los datos que tienen que ver con tráfico y performance, ¿vale? En lo que es mapeado y macheo, sencillamente yo intentaría, depende del caso, pero ahora con la IA tenemos muchas oportunidades para crear nuestro propio sistema de macheo, ¿vale? Usando pues un poco los métodos que os he dicho, ya sean basados en lenguajes de programación tipo Python o Node, o directamente construir algo, un agente o construir un GPT personalizado que nos pueda ayudar a hacer ese macheo basado en algún modelo de lenguaje, ¿vale? Que puede ser OpenAI o puede ser Gemini, el que nos guste más, ¿vale? Eso da para 3 webinars más, ¿vale? O sea, tampoco me quiero meter mucho. Vale. Y ahora la parte un poco más de casos reales, a ver si os puedo contar alguna cosilla, ¿vale? He decidido no tapar los nombres porque realmente yo esto lo hago con todo el respeto del mundo, o sea, no es una cuestión de criticar proyectos ni mucho menos, simplemente
yo os voy a poner aquí distintos casos que yo he visto y ya está. O sea, es una visión externa, no tengo los datos, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos aprender de ello y hablar de ello, ¿vale? Así que con todo el respeto del mundo, os cuento algún caso. Aquí tenemos un caso interesante, que es el caso de Toy Planet, ¿vale? Este proyecto, en su momento, si os fijáis en la caída, en la línea roja, de hecho, es que yo hablé con ellos para intentar ayudarles y la migración estaba hecha de manera impoluta. Es decir, ellos no cambiaron el CMS, no cambiaron el contenido. Lo único que cambió es que pasaron de un punto .es a un punto .com, ¿vale? Y yo luego ya mirando un poco más me di cuenta de que probablemente les había afectado un cambio de algoritmo de Google un poquito antes de la migración y al final, al no haber cambiado nada, porque al final el contenido era el mismo, el enlazado era el mismo, todo era igual, solo cambiaba lo que es la extensión de dominio, mi teoría es la tendencia que ellos ya traían, ¿vale? La caída no es por la migración, la caída es por un cambio de algoritmo. Y lo que pasa después es esa reevaluación, les deja con una tendencia muy parecida a la caída, ¿vale? No es la migración lo que les hace caer aquí. Esa fue la hipótesis que yo les di. Es verdad que con el paso del tiempo, fijaros que luego pues el proyecto ha ido creciendo y ahora se encuentra en otra escala, ¿no?, de visibilidad. Entonces, también esto es una buena reflexión desde el punto de vista de han hecho una migración impoluta y aún así los factores externos que no podemos controlar le han hecho perder visibilidad, ¿vale? Así que esto también tenemos que tenerlo claro y asumido, que también esto puede pasar, que nos toque un cambio de algoritmo alrededor y nos puede hacer daño, ¿vale? Vale, segundo, el caso Liberbank y Unicaja, ¿vale? Aquí lo han absorbido el proyecto. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Cuando el proyecto al que tú vas, que en este caso es Unicaja, ya existe, ¿vale? El proyecto tiene menos posibilidades de que la migración salga mal, porque el proyecto de destino tiene ya una autoridad, tiene ya un histórico, ¿vale? Entonces, obviamente también hay que hacerlo bien, porque al final aquí sí que veis en la gráfica cómo hay un efecto de subida en la web de Unicaja Banco. Hay un efecto de subida. Después han seguido subiendo por otros motivos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tienes más posibilidades de éxito cuando vas a un dominio nuevo que cuando vas a un dominio, cuando vas a un dominio que ya existe, que cuando vas a un dominio nuevo, ¿vale? Tienes una red de seguridad, vamos a decir, ¿vale? Y luego tenemos el caso de Hardyland, que este es un caso parecido al de Toy Planet. Prácticamente lo único que cambian es la extensión de dominio y después los cambios de algoritmo que han venido de después les han impulsado con el crecimiento que estáis viendo en esta gráfica, ¿vale? Pero lo que es la migración le dejó prácticamente tal cual estaba, ¿vale? Y nos tengo aquí alguno más. Bueno, el de Vans, que no me ha dado tiempo a estudiarlo mucho, pero aquí habéis visto el caso Toy Planet y el caso Hardyland, que aparentemente son cambios más o menos inocuos, que solo cambia la extensión de dominio, pero fijaros que en el caso de Vans ha perdido un porcentaje alto de visibilidad en un cambio aparentemente sencillo, ¿vale? Porque el contenido es el mismo y la tecnología es la misma, ¿vale? Así que bueno, yo creo que también otro aprendizaje que es que no nos podemos confiar en base a la facilidad que tenga el cambio. Es decir, tenemos que intentar siempre enfocar la migración a una mejora considerable, ¿vale? Yo ya descartaría incluso los enfoques defensivos. Y luego este ejemplo me gusta mucho, el de HBO, porque esto nos dice, este cambio, ellos pasaron a llamarse HBO Max y luego cambiaron de opinión y volvieron a llamarse HBO, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hicieron el cambio, no sé si es que, no creo que fuese una decisión tomada por SEO, simplemente que yo creo que a nivel comercial y a nivel de marca, el HBO Max no les ha funcionado como ellos esperaban, ¿vale? Esto es hbomax.com versus max.com. Entonces han vuelto a HBO. Es decir, perdón, es que lo he explicado mal. Ellos se pasaron a llamar Max, ¿vale? Y tuvieron que volver a llamarse HBO Max porque no podían perder el HBO. Y como digo, no ha sido una decisión SEO como tal, seguramente que ha sido más una decisión a nivel de marca y de negocio.
Pero bueno, ahí podéis ver un poco que en todos los cambios que ha hecho ha ido dejando como cierta muesca, vamos a decir, ¿vale? Y ahora, en los últimos meses, los cambios de algoritmo que ha habido desde el año pasado a este, también le han pasado factura, como veis ahí, que tiene una caída importante, ¿vale? Y nada, estamos llegando al final. Para mí, un poco los mayores aprendizajes vienen a ver, hay que ser muy honestos para saber si el histórico que tiene un proyecto, ¿vale? Nos puede pasar factura en una migración. Entonces, si el proyecto ya viene como, vamos a decir, afectado por cambios de algoritmo, ¿no? En Google, eso es un síntoma de que en la migración nos la jugamos, ¿vale? Porque en la migración Google nos va a reevaluar. Entonces, tenemos que haber intentado corregir esos problemas que Google nos ha ido marcando con los cambios de algoritmo, ¿vale? Entonces, para mí eso es uno de los aprendizajes. Otro es que seamos capaces de identificar que las redirecciones están bien o mal hechas y actuar a tiempo. Eso es otro de los aprendizajes. Luego, los no index olvidados. Os podría haber puesto un ejemplo de una tienda de... Esto lo vi en verano, una tienda de bikinis que se olvidó unos no index y estuvo todo el verano, que es su temporada alta, para vender bañadores y bikinis, y estuvo con casi todas las categorías de bikinis desindexadas, ¿vale? Entonces, esto es súper importante en la monitorización posterior y sobre todo que las cosas más bloqueantes y más graves se puedan comprobar lo primero de todo, ¿vale? Para poder continuar con nuestro plan de contingencia. Y por último, cambios de dominio múltiples, ya sean que hacemos muchas cosas a la vez o que metemos muchas webs en un mismo sitio. Estos son los casos más arriesgados de todos, ¿vale? Así que esto también hay que... O sea, quiero decir, no puedo dar una receta mágica, pero cuantos más cambios hagamos, más volatilidad, más riesgos. De hecho, hoy una persona me escribió no me acuerdo si por Instagram o por... no sé por dónde me ha escrito, preguntando que iba a hacer una serie de cambios, tal, que iba a hacer una migración, que se iba a internacionalizar del .es al .com y que tenía miedo de que la versión española pudiese sufrir en el cambio. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para ese tipo de situaciones. Las cosas no son blancas o negras. Es decir, podemos poner escenarios de actuación. Y yo lo que le he respondido es, hazlo en 2 fases. Haz una primera fase en la que el .com, que nace de nuevo, nace de cero, nazca con los mercados nuevos que tú vas a crear, ¿vale? Y el .es, que es tú ahora mismo tu mercado principal, ahora mismo no lo arriesgues. Cuando el .com con los nuevos mercados vaya tirando y vaya ganando visibilidad y tráfico y tal, ya te planteas fusionar el .es con el .com. Lo puedes hacer en 2 fases, ¿vale? Entonces, también es una cosa que creo que también se aprende un poco con la experiencia, que a veces no todo el mundo cuenta este tipo de cosas, pero bueno, al final hay que intentar adaptarlo a la situación y al negocio, ¿no? Que no se puede arriesgar a lo mejor a una pérdida de esas características. Bueno, creo que aquí ya podemos hablar un poco de preguntas, si quieres, Moncho. Yo aquí he puesto algunas preguntas que me puedo soler encontrar, ¿no? De qué pasa si no redirijo o si solamente redirijo las que más tráfico tienen. Yo esto ya es un poco lo que lo he comentado un poco en la presentación, que uno de los riesgos más grandes es no redirigir, es decir, esto se te puede ir a cero el proyecto. Y si solo redirijo las que tienen tráfico, también se te puede ir a una pérdida de visibilidad bastante grande, ¿vale? El proyecto que yo os digo perdió un 80% fácil de no hacerlo bien. Y luego el tipo de redirecciones, aunque no lo he mencionado, pero normalmente solemos trabajar con redirecciones permanentes, ¿vale? Que son las que traspasan las señales. A partir de aquí, yo no sé si tengo alguna cosa más que decir, pero solamente he visto en toda mi trayectoria de más de 15 años tener que dar marcha atrás a una migración, ¿vale? Que fue una web que cambió por completo, hizo un rediseño completo, incluido su checkout, es decir, donde hacían los pedidos. Y como ese checkout no funcionó, tuvieron que dar marcha atrás porque fue una pérdida económica enorme, ¿vale? Es la única vez que yo he visto que dan marcha atrás de una migración. No quiero imaginarme la situación, madre mía, por favor. Es que, yo qué sé, tú imagínate, yo qué sé, cualquier web que controles o que hayas visto ahora mismo en el entorno WordPress, que
que pasas a perder un 80 o 90% de las ventas porque el checkout, el rediseño que has hecho, no es bueno. Lo primero que haces es querer darle un botón y volver a quedarte como estabas, ¿no? Sí, y de ahí la importancia de tener programado una marcha atrás, de los medios suficientes necesarios y lo suficientemente urgentes para poder recular. O sea que Total. en todos estos años, solo una. O sea, Solo me ha pues, pasado esa vez, sí, sí, sí. pues In- oye, es muy inclu- meritorio, creo yo, ¿eh? Incluso alguna que yo pensé que iba a salir peor, no salió tan mal. A pesar de que eso, que no era culpa mía, porque es como, yo te voy a recomendar X meses de trabajo y tú al final decides hacer ese trabajo en 3 semanas. Yo para mí, si me pides mi opinión, en 3 semanas esto no va a salir bien. No, Y finalmente se lanzó y salió bien. Eso no quiere decir que haya que hacerlo así. exacto, no es la mejor forma, está claro, y Entonces, salió pero bien. bueno, sí, sí. Bueno, se dejó aconsejar bien, pero no es lo indicado, ¿no? Menuda presión y menudos riesgos que se asumen Sí, cuando hay un timing que no es correcto. y hay que levantar la mano, o sea, hay que levantar la mano y avisar. Luego ya No, la pero decisión la tomará quien le toque, ¿no? Pero hay que levantar la mano y decir, oye, esto no es lo ideal y no yo lo no es. puedo garantizar que esto vaya a salir bien. A nosotros nos pasa mucho con migraciones de hosting. Mm, Gente que no, es que tiene que ser mañana o pasado. claro, ¿Por qué? Es decir, no, es que me caduca. Oye, por ahorrarte 15 euros de mensualidad, no arriesgues la web, o sea, no te arriesgues a que haya un trasvase de contenido que sea incorrecto, que puede total. pasar de todo. Es decir, Sí, sí, son mil cosas. no, Pero pero las prisas no son buenas. al final siempre, casi todo es planificación. Yo lo que llevo viendo toda la vida, casi todo es planificación. Claro. O sea, MJ, fantástica presentación. ¿Quieres animarte con alguna de las preguntas? sí, ¿Las claro. contestamos así en plan rápido? Bueno, las contestas, porque yo que no solo he podido responder una de backup. A ver si no son muy difíciles, que Bueno, las hacemos en plan así, telegrama. venga. Y Las que hagan muchísimas falta, ¿eh? gracias. Las que hagan falta, que podemos estar aquí el rato que tú consideres. A Fantástico. ver, Pues mira, en dominios en los que por error se ha generado contenido similar en subdirectorios diferentes, ¿recomiendas migrar todo el contenido a una estructura única para darle mayor consistencia? ¿O mejor mantener por separado si ya tienen autoridad y reciben tráfico orgánico? a ver, si son páginas idénticas, yo intentaría consolidar. Consolidar. En un Mm. único dominio o en una etiqueta o lo que sea. Sí, me estaba Categoría. hablando de directorios. Si se ha creado por error dos directorios, que es lo mismo, yo intentaría consolidar. Vale. Fantástico. Mm. Muchas gracias. Vamos, gracias Gonzalo por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Andrea. ¿Hay impacto de tener redirecciones regex contra una a una? Sí, 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 sí. O sea, si tú eres capaz de hacer reglas que generen las redirecciones y te eviten tener que poner una a una, siempre va a ser más beneficioso, porque tu archivo htaccess va a pesar menos, porque es decir, a nivel de rendimiento y a nivel en general, se va a tener que procesar menos cosas si tú tienes una regla si tienes, yo qué sé, imagínate, Es un 50.000 filas. HTACs de un mega. Claro, claro, 50.000 filas de redirecciones, eso va a ser Claro, siempre menos óptimo. Sí, sí. fantástico. Qué bien, maravilloso. Gracias Andrea por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Paola. ¿Cómo manejas el enlazado interno en una migración con un amplio número de URLs? Por ejemplo, en un e-commerce. Enlazado interno. A ver, el enlazado interno yo intento siempre, en vez de pensar URL a URL, intento pensar a nivel de plantillas, ¿vale? Ujú. Y pensando a nivel de plantillas, si tú ya tienes un diseño de plantilla que ya incorpora bloques de enlazado, no necesitas necesariamente especificar uno a uno qué enlace tienes que añadir, sino tienes que añadir esos tipos de enlaces, ¿vale? Por ejemplo, estoy en una ficha de producto, pues yo sé que voy a poner un bloque con 5 productos relacionados, me lo estoy inventando, ¿vale? Y voy a tener también un bloque de migas de pan, que son los enlaces jerárquicos, ¿no? De las categorizaciones a las que pertenece cada producto. O incluso puedo tener dentro de la ficha de producto a qué marca pertenece ese producto o si pertenece a X categorías adicionales, ¿vale? Entonces, todo eso al final, en una migración, lo que tú intentas plantear es, primero, que el enlazado interno en las páginas importantes no disminuya y segundo, que las páginas importantes no queden más profundas, es decir, a más niveles de navegación, ¿vale? Entonces, los enlaces internos son los que hacen posible que tu página no quede profunda. Entonces, ¿cómo se consigue eso?
teniendo la auditoría inicial, es decir, la revisión inicial de tu proyecto con un crawler, y ahí tú ya sabes cada página a qué nivel de profundidad está y cuántos enlaces recibe, y luego tienes que hacer eso mismo en el entorno de pruebas, ¿vale? Porque si los que han desarrollado el nuevo e-commerce no han tenido en cuenta recomendaciones o no han tenido en cuenta la parte de enlazado, tú ahí ya vas a ver, ostras, se ha eliminado este bloque de enlazado interno que no debería haberse eliminado. Y esto nos está originando que nuestras top categorías, en vez de estar en el nivel 2 de navegación, estén en el nivel 4, ¿no? Entonces, yo intento primero hacerlo desde ese punto de vista más de diagnóstico. Si tú lo que quieres hacer es ya mejorar, lo que tienes que pensar también es a nivel de producto y a nivel de experiencia de usuario, qué enlaces necesita el usuario en cada tipo de página, ¿vale? Fantástico. Muchas gracias. Me fui un momentito porque mi conexión a internet, aunque es fibra y cable, decidió, Moncho, tranquilo, descansa un poquito porque, en fin. ¿Para redirecciones es mejor mediante el HTAccess de toda la vida o con herramientas como Rank Math? Sospecho que muchos de los plugins de redirecciones lo que hacen es escribir en htaccess. Entonces, esto ya depende un poco de las capacidades de cada uno. Esos plugins al final actúan de facilitadores para gente que no somos técnicos. O sea, si yo no sé tocar el archivo htaccess, ese plugin lo va a hacer por mí, aunque yo no sea consciente de que lo está haciendo, pero normalmente sí que esos plugins pintan las redirecciones en el htaccess. Lo cual me indica y me lleva a decir eso, que si te lo puedes evitar, lo evitas. ¿Que no te queda otro remedio? Vale, ok, no hay problema. Lo primero son las necesidades de negocio y las limitaciones que tenemos de conocimiento. Gracias, Alberto, por tu pregunta y a Paola por la anterior. Vamos con Ana. Excelente webinar, MJ, muchas gracias. ¿Diferencias entre publicar la web ya con redirecciones hechas frente a ir publicándola y añadiendo las redirecciones poco a poco en unos días? Dice en unos días, que creo que eso es importante. A ver, depende del tipo de migración, porque si tu tipo de migración no te cambia tu dominio, es verdad que tú puedes ir haciendo las redirecciones cuando tú quieras, ¿vale? El tema es que se suele hacer de una vez o sea, no quiero generalizar, ¿vale? Pero normalmente la migración es como, vale, la vamos a hacer el lunes que viene y ese lunes que viene pues vamos a desplegar todo esto. Normalmente se despliega casi todo, ¿vale? A no ser que me digas que quieres empezar con un mercado y primero voy a lanzar lo que está en la carpeta ES, luego voy a lanzar lo que está en la carpeta EN. O sea, me lo estoy inventando un poco el ejemplo, ¿no? Pero solamente lo vas a poder hacer cuando estés en un mismo dominio. Cuando estés o sea, si tú te estás yendo de un dominio.es a un dominio.com, es difícil hacerlo por partes, ¿vale? Porque claro, si no se te van a quedar dos webs, ¿no? Dos activos digitales ahí, la mitad de cosas en un sitio y la mitad en otro. O sea, es complicado, es complicado. Entonces, normalmente se suele hacer todo de golpe, a no ser que tengas algo que sea un silo muy concreto, ¿no? Como, yo qué sé, lo que te digo, como el ejemplo lo que le contesté al chico este. No toques el .es, no lo redirijas, y tú lo que haces es lanzar el .com solo con Portugal, Francia y Alemania. Y que esos tres mercados crezcan y luego a futuro tú ya rediriges el .es hacia el otro, hacia el .com. Tiene sentido. Muchas gracias, Ana, por tu pregunta. Nos quedan 4 y algunas muy rápidas. Gracias por tu paciencia. No, tranquilo. Félix nos pregunta, cambio de una URL a un subdominio, se cometió el error de no cambiar el canonical, nos dimos cuenta meses más tarde. ¿Cuál sería la mejor decisión al tiempo? ¿Es posible recuperarse? Es una página que cuenta con un tráfico significativo, pero ha perdido mucho de la parte orgánica. Vale. A ver, aunque hayan pasado meses, no hablamos de una sola URL, nunca es tarde para intentar por lo menos darle las señales a Google correctas y ver si eso la vuelve a colocar donde estaba, ¿vale? Entonces, lo primero, los canonical son instrucciones que no son de obligado cumplimiento para Google. Entonces, claro, depende de si lo ha respetado o no lo ha respetado, ¿vale? Pero en cualquier caso, si tú dices que ya ha perdido tráfico esa página y puede ser achacable a esto, yo lo que intentaría es asegurar ahora mismo todas las señales de esa URL, es decir, que los canonical estén bien. Si tiene redirecciones que apuntan hacia esa URL antiguas, que apunten correctamente, los títulos, las descripciones, el contenido,
los enlaces internos. Es decir, que todo esté lo más limpio posible para que todas las señales sean correctas. Y cuando tengamos todo eso todas esas señales bien limpias apuntando hacia esa URL, la puedes volver a mandar a indexar a Google Search Console, ¿vale? Y ver si realmente con eso vuelve a recuperar. Si no, pues habría que estudiar en tu sector y en la búsqueda que está asociada a esa URL, ver si a lo mejor también ha ocurrido algo a nivel de calidad, que a lo mejor el nivel de calidad de esa hoja de resultados es superior y tus competidores te han superado, ¿vale? Que igual puede haber confluido. Fantástico. Gracias, Félix, por tu pregunta. Vamos con Ángel. Bueno, ¿cómo son las migraciones a nombres comunes como Integromat a Make o A2Hosting a Hosting? Como idea suena genial, pero caer en una palabra genérica no es arriesgado. Esto es una cuestión más de negocio, ¿no? De las cabezas pensantes que hayan... O sea, tiene que ver más con el producto y con lo que es la marca, con el branding. No sé si es tanto que ver con el SEO. A estas alturas, una empresa grande como Integromat Integromat, que se migra a Make, no sé hasta qué punto... O sea, no creo que tenga que ver con el SEO, ¿vale? Porque Make tampoco es es una palabra... que tampoco expresa exactamente lo que hace Integromat o yo que sé, o N8N, ¿no? Que al final son herramientas para automatizar, o sea, son flujos de automatización y la palabra make tampoco refleja eso. Entonces yo creo que si tú migras tu nombre a algo más corto y más memorable, puede que coincida con una palabra clave, puede ser, pero yo creo que la gente tiende más a intentar ir a eso, ¿no? Como ConvertKit, que se va a Kit, porque Kit es una palabra de 3 letras, o sea, quien tenga un dominio de 3 letras es la leche, ¿no? Ya te digo, y de 2. Muy bien, gracias Ángel por tu pregunta. Esta es muy interesante, la que viene ahora, perdón, que es de David. ¿Y tenéis un checklist de cosas a revisar una vez hecha una migración? Lo que comentaba MJ de quitar el noindex, revisar el sitemap, el robot XT, etcétera. Oye, es un buen lead magnet, ¿no? Sí, a ver, si quieres lo creamos, Moncho, lo podemos enlazar al post que tenemos de guías de migraciones, que lo tenemos publicado en el blog de WordPress, o yo que sé, o lo que tú consideres. Yo cero problema, lo comparto con vosotros y Moncho decide el formato y eso. Para los que estáis aquí, pues ya formáis parte de la lista de suscriptores, no pasa nada. Lo mandamos. Desde luego. Bueno, gracias David por la sugerencia, tiene buena pinta, la verdad. Y la última, muchas gracias MJ. En el caso de los backlinks y migramos a un dominio diferente, ¿cómo se debe actuar? La capa, digamos, más segura es tú te metes en cualquier herramienta que te diga los enlaces externos que tienes y todos los enlaces externos que van a tus páginas, es decir, perdón, lo voy a explicar mejor. Las páginas de tu web que reciben enlaces externos que sean valiosos, sí o sí los tienes que redirigir. Y los tienes que redirigir a la página más relevante posible de tu nueva versión. Eso es lo obligado, ¿vale? Pero añado otra cosa. Si por lo que sea tú tienes contacto o tienes buen trato con la gente que te ha enlazado, yo lo que intentaría es contactarles y decirles, oye, mi web ahora es esta, se llama así, por favor, cambia el enlace. Claro, por experiencia, a no ser que sea gente muy cercana tuya, lo normal es que no te lo cambien y que incluso te pidan dinero por cambiarlo, ¿vale? Entonces, yo esto lo intento hacer ya con gente que sé que me lo va a cambiar, gente que conozco o que tengo muy, muy buen trato. Entonces, ahí sí vas a poder, porque al final, digamos que esa autoridad que te viene de un sitio externo, al haber un salto con una redirección, puedes perder un poquito de autoridad por el camino, ¿vale? Entonces, bueno, mejor no perder nada, pero, o sea, no pierdes nada si rediriges las URLs. Si además tienes trato con alguno y te lo puede cambiar, pues ya matrícula o no. Fantástico. Y una última pregunta que se me había olvidado, que estaba arriba. Venga. De Jaime Alexis, que nos pregunta: en estos momentos estoy realizando nuevos diseños para implementar. ¿Cómo se maneja esto en el SEO? Ya que son cambios drásticos de diseño. ¿A qué podría afectar esto, MJ? Esto es importante, es que esto depende de si esos diseños, cómo pasan luego a la maquetación. Es decir, la maquetación es el código que va a generar esos diseños, porque tú el diseño puedes meter esa capa de estilos, ¿no? A nivel de diseño, pero también va a tener que tener una maquetación en el HTML. Entonces, todo depende de cómo esté orquestado ese HTML para hacer ese cambio tan drástico. Y luego, aunque no tenga que ver con SEO, yo te diría, bueno, tiene que ver
a medias con el SEO y es, tienes que intentar siempre tener una validación de usuario. O sea, si tú no sé a qué se dedica la web, pero a lo que sea, intenta que usuarios potenciales de tu producto, tu servicio o de lo que tengas te validen ese contenido, o sea, ese diseño, perdón, te validen ese diseño, ¿vale? En plan, pues que les va a encajar. Porque si es muy drástico, ten en cuenta que muchas veces las personas, por decirlo de alguna manera, intentamos gastar la mínima energía posible en hacer las cosas, en general, ¿no? Nuestro cerebro y todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos acostumbramos a X diseños que están ya instaurados en nuestra sociedad, ¿vale? De hecho, os acordaréis en su día, cuando salió Airbnb, de repente, después de que saliese Airbnb, casi todas las webs se parecían a Airbnb. Parecían a ellas, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final lo que es familiar para nosotros es más fácil de usar y más cómodo y la gente se acostumbra muy rápido a navegar por ese tipo de sitios. Si haces un cambio muy drástico de diseño, bueno, pues, o sea, no quiere decir que no vaya a funcionar, simplemente que intentes probarlo con algún usuario potencial para que te valide si ese diseño encaja y lo va a usar y demás, ¿vale? Eso ya es un poco más, bueno, en el SEO, como hay un concepto que es el EAT, ¿no? Que tiene que ver más con la experiencia, la confianza y tal, al final, si haces un cambio muy drástico y la gente no confía en tu web, también te va a pasar factura. Sí, esa ¿vale? experiencia de usuario, en definitiva. Justo. Que a lo mejor es un diseño original, súper chulo, tal, pero no cuaja con el tipo de cliente que tienes, o al revés, resulta que lo mejora. Sí. O incluso culturalmente, porque, o sea, por ejemplo, depende de los mercados, o sea, en los mercados asiáticos el diseño es completamente diferente a los mercados europeos. No tiene nada que ver, porque la gente funciona de otra forma. Sí, además de cómo se escribe, o sea, hay tantas cosas. Son muchos detalles. Entonces, claro. Si veis la página de WordPress.com en japonés, lo veréis. Pues lo dejamos ahí para que la gente lo mire. Y sí hay un ejemplo de migración que fue muy sonado y ocurrió en esta compañía, que fue el de WordPress, el de WooCommerce a Woo. Es verdad. Ese no nos salió bien, fíjate. Es verdad, eso sí generó bastante impacto, sí. Fue mucho impacto porque la verdad puso lógicamente, muy nerviosa a la gente que estaba haciéndolo. Técnicamente era riguroso, muy bien planificado, pero que creo que coincidió con un cambio de algoritmo también. Todo al revés, todo salió mal y tuvimos que dar marcha atrás. Claro. Cosas que pasan. Sí, pero bueno, lo importante es tener un plan. Tienes un plan y sabes que algo puede salir mal y tienes un plan para... Si las cosas no van como nosotros queremos, pues hay que hacer esto. Sí, desde luego. Eso es lo importante, al final, poder reconducir. Bueno, MJ, de verdad, muchísimas gracias. Me parece que ha sido un primer webinar increíble, excelente. Es un tema, además, que se relaciona mucho contigo por la cantidad de contenido que publicas. Para todos aquellos y aquellas que no lo sepáis, ha publicado un reporte de migraciones, un estudio increíble. No sé si tienes algún enlace en el que podamos verlo. Espera, o lo suyo. Reporte de migraciones de MJ, a ver. Si no, ponlo ahí en los comentarios y ya está, no pasa nada. Vale. Tampoco quería yo ponerme a spamear ni nada, porque, o sea, es verdad que es relevante, pero claro. Yo qué sé, ya sabes que yo soy de venderme cero, ¿sabes? Pero bueno, que lo sepáis, que está ahí, que echadle un vistazo porque es el trabajo de muchos meses y de muchos años en general. Sí. La experiencia que tiene MJ en este tema es ejemplar. Muchísimas gracias, MJ, por este primer webinar y nada, nosotros nos vemos ya la semana que viene y a MJ la veremos en un mes aproximadamente. ¿Vale? Venga, nos vemos. Muchísimas gracias. Chao.